Una nueva constitución para los chilenos y chilenas. Historia de nuestras constituciones. El primer intento de constituirnos como república fue en 1780, tras el motín de los Tres Antonios, los franceses Antonio Verney, Antonio Gramusset y el criollo José Antonio Rojas, que no pasó de ser un hecho anecdótico. 40 años después, tras el encarcelamiento de Fernando VII durante la invasión de España por Napoleón Bonaparte, en las colonias españolas soplan aires de independencia. El 18 de septiembre de 1810, tras un cabildo abierto, se instala la primera Junta Nacional de Gobierno, que por cierto no desconoce la autoridad del rey de España. Dicta el primer intento constitucional, el reglamento para el arreglo de la Autoridad Ejecutiva Provisoria de Chile, el 4 de agosto de 1811. La revolución del 4 de septiembre de 1811 fue un movimiento militar que tenía como objetivo cambiar la conformación del Congreso Nacional y transformarlo en un Congreso más proclive a las ideas patrióticas. El movimiento tuvo como líderes militares a los hermanos Carrera y el 26 de octubre se sanciona el Reglamento Constitucional de 1812. Que sigue reconociendo al rey de España como soberano, pero que señala en el artículo 2, el pueblo hará su constitución por medio de sus representantes. Y así se suceden los conflictos sociales, políticos y militares, cada uno, por cierto, con una nueva constitución o un arreglo constitucional. El enfrentamiento entre patriotas y realistas hicieron que Carrera fuera destituido y que este reglamento constitucional fuera reemplazado por otro, el Reglamento para el Gobierno Provisorio de 1814. A principios de 1817, el triunfo militar sobre los realistas comienza a consolidar, finalmente, la idea y el sentimiento de independencia, la cual es proclamada por Bernardo O'Higgins el 12 de febrero de 1818. Ese mismo año se redacta la Constitución de 1818. La inestabilidad del país, producto de los efectos económicos y sociales de la lucha por la independencia, el asesinato de José Miguel Carrera y Manuel Rodríguez y el fuerte gasto militar, entre otros, determinaron la promulgación de una nueva ley fundamental, la Constitución de 1822. Tras la abdicación de O'Higgins, Ramón Freire promulga la Constitución de 1823, elaborada por Juan Egaña, con una marcada tendencia conservadora y autoritaria, en la que mezclaban los elementos políticos, religiosos y morales. En 1826, la Constitución Federal, elaborada por José Miguel Infante. En 1828, la Constitución confeccionada por Melchor de Santiago, Concha y Cerda y Joaquín de Mora. Después de la Guerra Civil entre 1829 y 1830, tras la derrota de las fuerzas progresistas en la Batalla del Ircay, se promulga la Constitución de 1833, cuyo ideólogo fue Diego Portales, quien le encarga a Mariano Egaña y Manuel Gandarillas elaborarla. En la segunda década del siglo XX, el sistema político chileno entró en una profunda crisis. La emergencia de movimientos sociales, populares y de clase media puso en cuestión el manejo oligárquico del Estado, demandando profundas reformas políticas, sociales y económicas. La reforma al sistema político se materializó en una nueva Constitución, redactada por una comisión designada y dirigida por Arturo Alessandri Palma, en base a un proyecto elaborado por José Massa. Desde principios del siglo XX y hasta 1973, el movimiento popular tuvo un fuerte desarrollo, demandando justicia social, democratización política y económica. Estas demandas obligaron a la oligarquía a introducir reformas a la Constitución del 25 que hicieron posible la reforma agraria y la nacionalización del cobre. En materia de derechos, especialmente de los sectores populares, el Estado garantizaba el derecho al trabajo, remuneración digna, derecho a la seguridad social, derecho a la educación, derechos económicos, sociales y culturales, consolidando el rol social del Estado.
El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 suprimió todos los derechos y a partir de esa fecha y hasta 1980 nuestro país se rigió por bandos militares. Entretanto, la Comisión Ortúzar, encabezada por Jaime Guzmán, elaboró un anteproyecto constitucional revisado y corregido por la Junta Militar y el Consejo de Estado. Mediante el plebiscito del 11 de septiembre de 1980, la Constitución es aprobada con un 67% de votos a favor y un 30% en contra, sin registros electorales y solo con campañas a favor del sí. La Constitución de 1980 fue promulgada en dictadura mediante el Decreto Ley 1150 del 24 de octubre. ¿Se acuerdan del plebiscito de 1989? Fue un referéndum realizado el 30 de julio. La alegría ya había llegado y una serie de reformas constitucionales fueron consensuadas entre la dictadura y la dirigencia de la Concertación de Partidos por la Democracia. Y así, un 91% aprobó las reformas. En resumen, a partir de la independencia, Chile ha tenido 10 textos constitucionales. Durante los últimos 22 años, el Congreso binominal ha introducido pequeñas reformas que no tocan los pilares fundamentales del texto constitucional, manteniendo intacta su esencia y estructura. ¿Cuándo en la historia de nuestro país la soberanía popular, mediante un proceso democrático, participativo, informado, ha redactado una constitución? Nunca. ¿No será urgente y necesario que la ciudadanía elija entre sus pares a cientos de constituyentes que se encarguen de redactar una nueva constitución? Esta sería la oportunidad para debatir temas de fondo y decidir entre todos y todas. ¿Qué hacemos con el dinero de nuestras jubilaciones? ¿La educación la garantizamos como un derecho o se las damos a las reglas del mercado? ¿Le dejamos el agua entregada privilegiadamente a las mineras arriesgando el consumo humano? ¿Y con nuestros recursos naturales qué hacemos? ¿Estamos de acuerdo que el 67% de la minería esté en manos de privados? ¿Nos hacemos cargo de la destrucción del medio ambiente? ¿Termoeléctricas, plantas nucleares o energías renovables? ¿Y la soberanía alimentaria? ¿Qué hacemos con la salud? Necesitamos una nueva constitución a través de una asamblea constituyente.